7 de junio de 1942, Pacífico Norte. A más de 5.000 metros de altura, el aire es tan frío que duele al respirar, y el cielo está tan despejado que parece irreal. Desde la cabina estrecha de su caza, un piloto japonés observa el océano infinito, una superficie azul sin amenazas visibles. El ruido constante del motor es familiar, casi tranquilizador. Sus manos descansan con naturalidad sobre los controles. Abajo, el portaaviones avanza con precisión matemática, protegido por escoltas, como una ciudad flotante imposible de tocar. El piloto sonríe. No es una sonrisa nerviosa, sino una expresión de costumbre. Ha volado demasiadas misiones como para dudar. Para él, ese cielo ya ha sido conquistado. No hay sensación de peligro, solo la certeza silenciosa de que pertenece al lado fuerte de la guerra, al lado que dicta las reglas. Para ellos, los aviones estadounidenses no inspiraban respeto. En conversaciones informales, en hangares y camarotes, eran descritos como máquinas torpes, exageradas, sin la delicadeza que Japón consideraba esencial en el combate aéreo. Demasiado grandes para girar con gracia. Demasiado pesadas para escapar cuando las cosas salían mal. Se decía que parecían construidas por ingenieros sin alma, más preocupados por producir rápido que por crear algo digno de admiración. Los pilotos que los tripulaban eran vistos como aprendices apresurados, hombres entrenados en meses, no en años de disciplina. Aquello no parecía una amenaza real, sino una anomalía pasajera, algo que podía ser corregido con experiencia, con talento individual, con la convicción de que el honor siempre vencería a la improvisación. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie podía intuir mientras observaban ese cielo aparentemente controlado, era que estaban presenciando el inicio de una transformación invisible, una guerra que dejaría de medirse por valentía o habilidad personal y pasaría a decidirse por una lógica mucho más fría, una lógica en la que la muerte de un piloto no significaría una tragedia estratégica, sino una simple variable reemplazable dentro de una maquinaria que no se detenía ni se cansaba. La aviación japonesa había sido diseñada para conflictos rápidos y decisivos. Cada piloto representaba años de selección rigurosa y entrenamiento extremo. Eran pocos, pero excepcionales. Estados Unidos, en cambio, enfrentaba la guerra desde otra mentalidad. No buscaba crear héroes irrepetibles, sino sistemas que funcionaran incluso cuando los hombres caían. Fábricas que operaban día y noche. Cadenas de montaje que no se detenían por luto. Programas de entrenamiento pensados para producir resultados constantes. No había romanticismo en ese enfoque, solo urgencia. Mientras un país apostaba por la excelencia individual, el otro apostaba por la continuidad absoluta, incluso si el precio era la pérdida constante de vidas. El primer indicio inquietante llegó con Saburo Sakai. En una misión que debía ser rutinaria, su avión regresó destrozado, su cuerpo herido y su visión dañada de forma permanente. No había sido derrotado en el sentido clásico. Tampoco había triunfado. Simplemente había logrado volver. Y eso fue lo alarmante. Porque durante ese combate, los enemigos que debía haber eliminado con facilidad seguían apareciendo, uno tras otro. Como si perder un avión no tuviera peso alguno para el otro bando. Como si el cielo estuviera siendo alimentado constantemente por nuevas máquinas y nuevos hombres dispuestos a ocupar el lugar de los caídos. No se trataba solo de potencia, sino de concentración de fuerza. 6 ametralladoras disparando de forma sincronizada, lanzando cientos de proyectiles por minuto hacia un punto reducido, más pequeño que una habitación. En cuestión de segundos, alas eran arrancadas, fuselajes se abrían como papel y motores se convertían en antorchas. No había espacio para el error mínimo. Un segundo de retraso bastaba para no existir. El combate dejaba de ser un duelo prolongado y se convertía en un cruce brutal, breve, definitivo. Y cuando el humo se disipaba, otro avión ya ocupaba el lugar del anterior. Los informes comenzaron a llegar de forma constante. Pérdidas mayores de lo esperado. Combates cada vez más breves. Resultados difíciles de justificar. Primero fueron ignorados, luego archivados. Después, reinterpretados como casos aislados. La doctrina no cambiaba. La convicción seguía intacta. La calidad debía imponerse a la cantidad. Pero en los escuadrones, los nombres conocidos empezaban a faltar. Las bromas se apagaban.
Las listas se acortaban. Y lo más inquietante era que no había nuevos pilotos con la misma preparación listos para ocupar esos espacios vacíos. En algún punto, casi sin que nadie lo declarara abiertamente, el tono cambió. Las órdenes se volvieron defensivas, las misiones más cautelosas. Ya no se hablaba de dominar el cielo, sino de conservar fuerzas. El lenguaje de la victoria fue sustituido por el lenguaje de la supervivencia. Cada despegue llevaba consigo una pregunta silenciosa. No si se ganaría el combate, sino si habría suficientes hombres para volar al día siguiente. La risa desapareció. La guerra dejó de ser una exhibición de habilidad y se convirtió en una cuenta regresiva. No hubo una batalla única que lo decidiera todo. Hubo repetición. Hoy un avión menos, mañana 3. La semana siguiente, una unidad completa. Del otro lado, los refuerzos no se detenían. Nuevos aviones, nuevos pilotos, nuevas marcas de fábrica aún brillantes. Cada pérdida japonesa era definitiva. Cada pérdida estadounidense era absorbida por un sistema que seguía produciendo. La guerra no avanzó como un golpe seco, sino como una marea constante que subía lentamente, sin dar oportunidad de escapar. Años después, los sobrevivientes hablaron sin épica ni dramatismo. Dijeron que nunca dudaron de su propio valor, tampoco de su habilidad. El problema, según ellos, fue entender demasiado tarde que estaban luchando contra algo que no se agotaba. Que cada vez que derribaban un avión, otro ocupaba su lugar. Que cada victoria individual no cambiaba el curso general. No perdían por ser peores. Perdían porque el enemigo nunca se detenía. Se rieron cuando los vieron por primera vez. Parecían torpes. Parecían fuera de lugar. Pero cuando comprendieron lo que realmente significaban, ya no quedaba nadie para reír.